Mi nombre es Elias Vance. Pero en este agujero negro al que estoy a punto de llevarlos. Solo soy Eli, un peón bien pagado al que se le instruyó no hacer preguntas. Antes de esto, fui un soldado del ejército. Estuve en los lugares más calientes de la tierra, donde tu supervivencia dependía de tus reflejos y lealtad. Pero nada, repito, nada, podría haberme preparado para la frialdad y el silencio del sitio Alfa. Sitio Alfa es el nombre extraoficial del complejo subterráneo que se encuentra bajo el Área 51, mucho más profundo que los laboratorios de prueba de aviones o las tonterías sobre platillos voladores. Es un secreto envuelto en otro secreto, y yo era el portero. Fui reclutado en la Unidad de Protección de Activos Estratégicos, SPADE, un nombre elegante para un grupo de seguridad privada financiado por el gobierno del que nunca oirás hablar. Mi misión sonaba simple hasta el aburrimiento: hacer guardia. Almacén A01. El almacén A01 alberga activos históricos sensibles. Sargento Vance, me dijo el coronel Kaelen durante mi primera sesión informativa. Su voz era tan seca como el desierto de Nevada sobre nosotros. Kaelen era un hombre espeluznante, de cabello canoso prematuro y ojos siempre cansados. Como si hubiera visto demasiado, o dormido muy poco. La única regla es la adhesión absoluta al protocolo, y la regla número 1. Enfatizó Kaelen, clavando sus ojos en los míos. Pase lo que pase, escuches lo que escuches. Nunca, repito, nunca debes mirar fijamente la puerta de acero grueso. Me reí para mis adentros en ese momento. ¿Una puerta tan peligrosa? Resultó ser una advertencia de muerte. Me asignaron al nivel más profundo, subnivel Z, donde el aire era denso con olor a metal viejo, ozono y un aroma que no podía identificar, pero que me resecaba la garganta, un olor a arcilla húmeda mezclada con un ligero azufre. No era abrumador, solo una neblina sutil, lo suficiente para hacerte sentir incómodo. El pasillo del subnivel Z era estrecho y largo, con paredes de hormigón reforzado cubiertas con una capa de metal gris oscuro. La luz fluorescente parpadeaba constantemente, creando un ritmo incómodo, ZZZT, 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 que se extendía hasta el infinito. El silencio aquí no era la ausencia de ruido, sino un silencio forzado, pesado y más aterrador que un grito. Tomé mi primer turno con el capitán Reyes. Reyes era un hombre mayor, delgado, un ex marine, pero ahora parecía una sombra pálida. Reyes no hablaba mucho, de hecho, apenas decía nada, aparte de instruirme sobre los protocolos. 12 horas. Sargento, murmuró Reyes, su voz áspera como si no la hubiera usado en semanas. Nos quedamos aquí, de espaldas a la puerta, y esperamos. Eso es todo. Intenté entablar conversación. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí, capitán? Reyes no se giró, se quedó mirando la pared opuesta. El tiempo suficiente para saber que cuanto menos sepas, mejor duermes. Era una verdad aterradora, pero noté que Reyes no dormía en absoluto. Siempre estaba de pie, rígido, pero sus ojos estaban fijos en el vacío, de vez en cuando echando un vistazo a los lados, como si estuviera viendo algo que yo no podía. En esos momentos, murmuraba palabras ininteligibles, ni inglés, ni español, sonaba como un idioma antiguo cortado. Los primeros turnos pasaron lentos como la miel. Me obligué a seguir la regla número 1, de espaldas, mirando el monitor de seguridad. El monitor de seguridad solo mostraba el pasillo vacío detrás de mí y una única cámara apuntando directamente a la puerta de acero grueso del almacén A01. Y entonces, sucedió lo primero. Eran alrededor de las 3 de la mañana. Según mi reloj digital, estaba luchando contra el sueño, tratando de concentrarme en las grietas de la pared de metal, cuando la luz fluorescente comenzó a parpadear. No el parpadeo normal, sino un espasmo eléctrico violento y prolongado. ZZZT, ZZZT, ZZZT. Todo el pasillo se sumió en una penumbra inquietante. Solo quedaba la tenue luz del monitor de seguridad y las luces indicadoras rojas del panel de control. En ese momento, sentí un frío antinatural que me atravesó, perforando mi uniforme aislado y calando hasta mis huesos. No era el frío del aire acondicionado, sino el frío del espacio vacío. Y luego, comenzó un eco grave, un ruido por debajo de la frecuencia que el oído humano podía captar, pero que hacía que mi cuerpo vibrara. No era maquinaria, no era perforación, sonaba como una máquina colosal operando en las profundidades,
pero tenía una frecuencia temblorosa anormal. Como un gemido ahogado de una cosa viva aplastada bajo miles de toneladas de roca. Ese gemido me punzaba los oídos, provocando un dolor de cabeza sordo en mis sienes. Me llevé la mano a la oreja, tratando de ignorarlo, pero se transmitía a través del suelo, a través de mis botas, hasta mis rodillas. Sentí como si cada célula de mi cuerpo estuviera resonando con ese sonido horrible. Reyes, susurré, tratando de mantener mi voz firme. ¿Lo escuchas? Reyes permaneció inmóvil como una estatua. Mi voz se apagó. Comillas. ¿El viejo sistema de ventilación? Reyes giró la cabeza, muy lentamente, y me miró con sus ojos sin vida y cansados. Ya te lo dije, sargento, es solo ventilación. Su voz no tenía emoción. Completamente plana, como si estuviera recitando una línea programada. La luz volvió de repente, haciéndome entrecerrar los ojos. Y fue entonces cuando rompí la regla número 1. No porque quisiera, sino porque no pude evitarlo. Una fuerza de atracción invisible, una curiosidad primitiva, me hizo echar un vistazo a la puerta de acero grueso detrás de mí. No era una puerta, era una estructura horrible. Tenía unos 5 metros de altura, medio metro de grosor, y estaba hecha de un metal oscuro que no reflejaba la luz. No tenía manijas ni bisagras. Su superficie estaba cubierta de patrones geométricos en espiral profundamente grabados. Líneas extrañas que se repetían obsesivamente. No parecían tallas, sino cicatrices quemadas en el metal. Y lo más aterrador, tuve la sensación de que esos patrones se estaban moviendo. Fue solo un vistazo rápido, pero dejó una impresión profunda y repugnante en mi mente. Inmediatamente después, el frío me golpeó de nuevo, pero esta vez fue más fuerte. Como si una ráfaga de aire helado invisible me hubiera atravesado. Cuando me giré para mirar a Reyes, lo vi mirándome. Y juro que, en sus ojos sin vida, vi un destello fugaz de terror y advertencia. A la mañana siguiente, cuando terminó el turno, intenté encontrar a Reyes para preguntarle más sobre la ventilación y la puerta. Pero Kaelen me interceptó. El capitán Reyes ha sido reasignado urgentemente por motivos de salud. Me dijo Kaelen, sin mirarme, recibirás un nuevo compañero de equipo. ¿Reasignado? Tan de repente, coronel, él no parecía estar bien. Ese no es tu problema. Vance, tu trabajo es hacer guardia. Concéntrate en lo que te pagan por hacer. La rápida desaparición de Reyes me hizo estremecer. Pero unas horas después, mientras me preparaba para mi próximo turno de noche, encontré lo que me impulsaría a este abismo. En la sala de guardia, sobre el viejo escritorio de Reyes, había un memorándum arrugado, medio metido en la ranura de la computadora. No era un documento oficial, sino un trozo de papel escrito a mano. Lo abrí. La letra temblorosa, desordenada, parecía haber sido escrita en la oscuridad o en pánico. Incluía palabras en latín que no entendía. Non est porta, est sigillum. No es una puerta, es un sello. Y luego un párrafo repetido maniáticamente en inglés, subrayado con locura. Dijeron que era solo un pozo de petróleo seco. Mintieron. No escuches los susurros. Está respirando, está respirando, está respirando. Sentí un sudor frío recorriéndome la espalda. Está respirando. Reyes no estaba hablando de ventilación. Estaba hablando de algo detrás de la puerta de acero grueso. Decidí que tenía que actuar. Encontré una computadora personal vieja y abandonada en la sala de guardia. Estaba aislada de la red externa, pero tenía una carpeta oculta. Intenté contraseñas predeterminadas. Fui un soldado durante mucho tiempo. Sé cómo funcionan estas cosas, y finalmente desbloqueé la carpeta. Su nombre, Proyecto GATE. Cuando comencé a copiar el documento en una memoria USB segura. El grave gemido comenzó de nuevo. Pero esta vez, no fue solo una vibración. Fue un rugido colosal, como si un motor gigantesco estuviera siendo destrozado, resonando a través de las paredes de metal, haciendo temblar todo el pasillo. Y al mismo tiempo, todas las luces del subnivel Z se apagaron por completo. La oscuridad me envolvió, absoluta, densa, devorando la tenue luz de la pantalla de la computadora. Y en la oscuridad, ese rugido se transformó en algo más horrible, un olor abrumador. Repugnante azufre me invadió la nariz, haciéndome casi vomitar. No podía escuchar nada más que ese rugido. El latido frenético de mi propio corazón en mi pecho y un pequeño crujido. No estaba seguro de dónde venía.
Tal vez el metal agrietándose, o mis huesos. Mis sentidos estaban completamente paralizados por el miedo primitivo. Estaba solo, en las profundidades del subsuelo, junto a una puerta sellada que estaba respirando y rugiendo. Solo podía esperar que la copia del archivo terminara antes de que algo se abriera. Sabía que había cruzado una línea. No solo había mirado la puerta, había mirado su secreto, y había despertado algo. Yo era el guardián de la puerta, y la puerta estaba intentando abrirse. La memoria USB ardía en el bolsillo de mi chaqueta. No por el calor, sino por el peso terrible de la información recién cargada. Cuando las luces del pasillo se encendieron de nuevo, todo pareció volver a la normalidad. El silencio volvió a engullir el subnivel Z, pero esta vez ya no era un silencio inocente. Era un silencio al acecho. El repugnante olor a azufre se había disipado, pero su sabor permanecía en mi boca. Un gusto metálico amargo y mortífero. Miré la pantalla de la computadora, tratando de contener las náuseas. El archivo se había copiado con éxito. Rápidamente cerré la sesión de la computadora, tratando de borrar cualquier rastro de acceso. Cuando me di la vuelta, la puerta de acero grueso seguía allí, oscura y muda, pero juraría que los patrones en espiral grabados parecían más nítidos. Como si hubieran sido recién dibujados con sangre. Intenté convencerme de que solo fue un fallo electromagnético, presión del sistema de ventilación, alucinaciones por falta de sueño y estrés. Pero ese rugido, esa sensación de frío antinatural, y sobre todo, mi pánico genuino, no eran productos de la imaginación. A la mañana siguiente, me sentía perseguido por la desaparición de Reyes. No fue solo reasignado, fue desechado como un objeto roto. Intenté buscar su nombre en el sistema de personal, pero todos los registros del capitán Reyes, fecha de alistamiento, historial médico, incluso su foto de identificación, habían sido reemplazados por un solo aviso: registro eliminado. Irrecuperable. Eso no era normal. En el ejército, ni siquiera un desertor es borrado tan rápida y completamente. Esto solo señalaba una cosa: Reyes sabía demasiado, o había dicho demasiado. Decidí revisar la nota arrugada que me había dejado. Non est porta, est sigillum. No es una puerta, es un sello. Dijeron que era solo un pozo de petróleo seco. Mintieron. No escuches los susurros. Está respirando, está respirando, está respirando. Sello. Esa era una palabra mucho más significativa que puerta o almacén. Sello significaba que algo estaba siendo retenido, y estaba respirando. Volví al turno de noche. Esta vez, estaba solo. La soledad magnificó la tensión por 10. Cada ZZZT de la luz fluorescente, cada clic del sistema de refrigeración me hacía saltar. Saqué la memoria USB y la conecté a mi tablet personal, aislada de la red del sitio alfa. Abrí el archivo, Proyecto GATE, que había copiado parcialmente. El documento estaba codificado con terminología científica extremadamente compleja, pero pude captar los puntos principales a través de los títulos y resúmenes concisos. Sobre el objeto, el activo A01 no era tecnología alienígena. Era una apertura primordial, descubierta durante la perforación geológica profunda. Estaba a una profundidad estimada de 10.000 metros bajo tierra, en un punto de falla energética que no obedecía a las reglas físicas o geológicas normales. Sobre el lenguaje, los científicos habían encontrado evidencia de un lenguaje antiguo, llamado escritura Enlil, grabado en las paredes de roca alrededor de la apertura. Este lenguaje no se parecía a ningún idioma conocido, pero se creía que tenía la capacidad de manipular las oscilaciones de la realidad a nivel cuántico. Sobre la entidad, había una sección del documento que hablaba de la entidad sónica, Sonic Entity. Era una forma de energía sin forma física, que existía en frecuencias infrasónicas, capaz de impactar directamente el lóbulo temporal y los nervios craneales humanos. Esto era lo que yo había estado escuchando: el gemido, el rugido. Leí eso, y sentí que mi corazón quería salirse del pecho. Entidad sónica. Explicaba por qué Reyes escuchaba susurros. Explicaba por qué Dalton colapsó. Todavía no conocía a Dalton, pero sentía un miedo vago sobre algo inminente. Mientras pasaba a la página siguiente, el gemido comenzó de nuevo, esta vez más fuerte, como un violonchelo gigantesco siendo tocado con un arco oxidado. Mi dolor de cabeza regresó,
intensificado. Sentí como si una cuchilla invisible estuviera raspando dentro de mi cráneo. Me llevé la mano a la cabeza, tratando de alejar el dolor, pero no era un dolor puramente físico. Era un dolor acompañado de pensamientos repentinos, que no eran míos. Ábrelo, mira, la libertad es conocimiento. Esos susurros no eran sonido sino pensamiento puro transmitido directamente a mi cabeza. Cerré mi tablet, temblando. Estaba siendo atacado mentalmente por la cosa detrás de la puerta. Justo en ese momento, escuché el clic de la cerradura electrónica activándose al final del pasillo. El Dr. Aris Thorne apareció. Thorne era el jefe del equipo de investigación en el sitio Alpha. Un genio de la física, pero con la apariencia de un hombre obsesionado, demacrado. Con ropa arrugada y ojos siempre inquietos. Se acercó a mí bajo el pretexto de una inspección de seguridad. «Sargento Vance», dijo Thorne secamente, pero parecía agotado. «¿Notaste la perturbación reciente? Las luces, el ruido». «Sí, doctor, el sistema de ventilación está fallando». Mentí con indiferencia, repitiendo la mentira aprendida. Thorne se burló, una sonrisa desprovista de humor. «Solo locura. ¿Ventilación? No, Vance. Estamos hablando de perturbaciones microespacio-tiempo. Nuestros experimentos de oscilación de frecuencia están causando algunos problemas menores en la estabilización del campo de realidad». Se acercó a mí, sus ojos fijos en los míos como si intentara leer mi mente. Los soldados a menudo se estresan por este entorno. El cuerpo humano es una máquina biológica frágil. Si comienzas a escuchar voces, o a ver imágenes irreales, no dudes en informarlo. Entiendo mi deber, doctor, respondí, tratando de mantener la compostura. Bien, Thorne se dio la vuelta para irse, pero antes de que estuviera fuera de la vista. Se giró, y por un segundo, sus ojos no eran los de un científico, sino los de alguien que conocía una terrible verdad. Solo recuerda, Vance, no todos los sellos están hechos para proteger a la humanidad. A veces, están hechos para proteger otras cosas. Después de que Thorne se fue, me quedé mirando el vacío donde había estado. Sus palabras solo aumentaron mi miedo. Si el sello no nos estaba protegiendo, ¿qué estaba protegiendo? ¿O, a quién? Esa noche, no pude dormir. Revisé repetidamente el documento, GATE, tratando de encontrar más pistas. Cuanto más leía, más estancado me sentía. El lenguaje era demasiado complejo. Y entonces, comenzó la manipulación mental, mientras miraba la pared de metal opuesta, donde había mirado durante cientos de horas. Comencé a ver los caracteres geométricos en espiral, idénticos a los de la puerta de acero grueso, grabados profundamente en la superficie del metal. No estaban allí, sabía que no estaban allí, pero aún así los veía, brillando débilmente como tinta invisible bajo luz ultravioleta. Eran los caracteres de la escritura en Lil. Me froté los ojos, parpadeando repetidamente. Desaparecieron, pero minutos después, volvieron a aparecer. Me di cuenta de que la entidad sónica no era solo un rugido. Era una entidad que aprendía a comunicarse conmigo, manipulando directamente mis sentidos. Lo más aterrador fue que cuando miré esos caracteres, sentí una extraña familiaridad, como si fuera un lenguaje que había olvidado hace mucho tiempo. Una parte de la memoria prehistórica de la humanidad. El evento que puso fin al turno ocurrió a las 5 de la mañana. Estaba apoyado contra la pared, exhausto y paranoico. De repente, sentí un líquido cálido y pegajoso que goteaba de mi nariz. Me llevé la mano, sangre. Estaba sufriendo una hemorragia nasal inexplicable. Un goteo pequeño pero constante. Esto no era un simple resfriado. Este era el impacto físico de la energía sellada. Estaba tratando de romper mi barrera biológica. Justo entonces, sonó una alarma de bajo nivel. El soldado Dalton, mi nuevo compañero de equipo, entró en el pasillo, con el rostro pálido y sudando profusamente. «Sargento Vance», jadeó con acento agudo Dalton. «Cambiaron el horario. Tenemos una patrulla de perímetro de emergencia». Miré a Dalton y me vi a mí mismo en sus ojos, la tensión. El miedo y una inocencia a punto de romperse. Sabía que, quisiera o no, estaba a punto de llevar a Dalton a un lugar al que nunca debería haber entrado. Y sabía que, con la misteriosa desaparición de Reyes y los susurros en mi cabeza, yo era la última línea de defensa del Área 51. Sabía que la hemorragia nasal no era accidental. Era un recordatorio físico de que estaba demasiado cerca de algo que no pertenecía a mi mundo.
La frialdad y las nociones extrañas no eran solo sensaciones, eran radiación. Un tipo de energía sobrenatural que buscaba quemar mi sistema nervioso. El soldado Dalton era solo un muchacho, de 20 y tantos, con el rostro aún inocente. Me miró con preocupación al ver el rastro de sangre seca en mi labio. «¿Está bien, sargento? El aire aquí está demasiado seco». «Completamente bien, Dalton», dije, con la voz más dura de lo necesario. Me había prometido que lo protegería. Había fallado en proteger a Reyes. No dejaría que le sucediera lo mismo a Dalton. Nuestra patrulla de perímetro de emergencia no era para dar vueltas a un laboratorio. Era para ir hacia abajo, más profundo. Caminamos por pasillos sin iluminación, usando solo linternas militares. El aire aquí era más denso. El olor a azufre se había vuelto más prominente y repugnante. Comencé a escuchar el gemido, rugido nuevamente, pero ahora no era solo sonido. Era un eco de innumerables susurros, distorsionados, ininteligibles. Mientras caminábamos, intenté hojear el documento, Proyecto GATE, en mi tablet. Tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para mantener la concentración, luchando contra el dolor de cabeza que se intensificaba. El documento era un laberinto de locura científica y religión antigua. GATE no significaba una puerta física en absoluto, sino Geological Anomaly Testing Experiment, experimento de prueba de anomalías geológicas. Pero esa anomalía no era una roca. Extracto del proyecto GATE. Sección 4. Descripción de la entidad. La entidad, o entidad conceptual, ha sido nombrada Yerad. Un análisis lingüístico profundo de los rastros de la escritura en Lil sugiere que este es el nombre asignado a el que abre desde abajo en la mitología babilónica antigua. Falsamente categorizado como un dios o demonio desterrado, Yerad no existe en el espacio-tiempo ordinario, es una concentración de conciencia pura en el punto de la apertura primordial, capaz de impactar la materia a través de frecuencias infrasónicas, infrasound, y oscilación psicológica. Mientras leía la palabra Yerad, el gemido en mi cabeza aumentó drásticamente, como si la entidad misma hubiera reconocido su nombre siendo llamado. Sentí una descarga eléctrica recorriendo mi columna vertebral, obligándome a apretar los dientes para no gritar. Dalton se giró, con el rostro aterrorizado. ¿Qué acaba de decir? ¿Sargento? Nada, solo un ruido. Mentí, sabía que era un error terrible llevar este documento, pero era mi única llave. Yerad, un nombre borrado de la historia. Una conciencia pura, no era un monstruo con colmillos. Era una idea viviente, encarcelada. Cuando llegamos a nuestra posición de patrulla asignada, un cruce viejo y oscuro que conducía aún más profundo, noté una falla física inexplicable. Las paredes de metal parecían estar ligeramente deformadas, como si hubieran sido calentadas y enfriadas repentinamente, creando arrugas irregulares. Mire, sargento, Dalton señaló, algo derritió el metal. Podría ser un fallo eléctrico, murmuré, pero sabía que estaba mintiendo. No había rastros de una explosión, solo la flexión de la materia. Justo en ese momento, el Dr. Aris Thorne apareció. Esta vez no estaba solo, sino con un equipo de técnicos con trajes de protección, instalando un extraño dispositivo en el cruce. El dispositivo parecía un generador gigante con bobinas de cobre dispuestas en patrones geométricos en espiral, idénticos a los patrones de la puerta de acero grueso. «Vance, qué suerte», dijo Thorne, con voz ligeramente temblorosa. «Están aquí para asegurar esta área. Necesitamos aumentar las frecuencias estabilizadoras para contrarrestar la perturbación reciente». «¿Qué perturbación, doctor?», pregunté, deliberadamente usando un tono escéptico. Thorne se giró, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y la tensión. «La perturbación es el sonido, Vance, lo que ustedes llaman el rugido. Es información». Se acercó a mí, bajando la voz a un susurro. «Yerad está intentando comunicarse. Está intentando cambiar nuestra realidad con sonido. Lo que estamos haciendo es devolver su propio sonido. Debemos crear un muro sónico para mantenerlo dentro». Sabía que estaba mintiendo, o al menos ocultando la verdad. El documento GATE decía que Yerad era la entidad sónica. Aumentar la frecuencia solo podía hacer que Yerad fuera más fuerte. «Doctor», pregunté directamente, «¿dónde está Reyes? ¿A dónde se fue?». El rostro de Thorne se tensó. El capitán Reyes era demasiado sensible al entorno de frecuencia.
Su mente se rompió. Es un riesgo laboral. Sargento, debes tener cuidado, si comienzas a escuchar cosas que otros no. Sus palabras fueron repentinamente interrumpidas por un CHISPASO eléctrico del nuevo dispositivo. Las luces del pasillo se atenuaron, y el gemido se convirtió en una voz más clara en mi cabeza. Aris miente, él me quiere libre, usando tú. Me tambaleé, el dolor de cabeza estalló como un incendio. Vi que volvía a sangrar por la nariz. Dalton gritó, «Sargento, está sangrando». Thorne me miró, y sus ojos se abrieron de par en par. No miró la sangre, sino mi expresión. «Vance, ¿tú? ¿Ya has tenido contacto?» La voz de Thorne temblaba. Ya no tenía esa fría confianza. «Leí algo», dije, tratando de secar la sangre con mi manga. «Sobre la escritura en Lil». Thorne retrocedió un paso, todo su cuerpo rígido. «No se te permite. Nadie tiene permitido leer eso. Ese es el lenguaje llave. No son solo palabras. Es la apertura». «¿Apertura de qué?», grité. Thorne no respondió. Se giró hacia los técnicos. «Aumenten la frecuencia al 20%. Ahora mismo. Debemos crear una parálisis mental. Él ha sido infectado». Los técnicos presionaron botones con pánico. El dispositivo comenzó a producir un zumbido ensordecedor. Este zumbido no se parecía al rugido. Era un sonido tecnológico, nauseabundo, diseñado para suprimir cualquier otro pensamiento. Pero para mí, tuvo el efecto contrario. Ese zumbido no podía detener a Gerard. Solo hizo que Gerard rugiera más fuerte. En ese instante, vi una alucinación horrible. Los caracteres de la escritura en Lil en la pared de metal reaparecieron, pero esta vez no eran solo imágenes. Se abultaron del metal, como si estuvieran grabados con un líquido negro, viscoso, que se estaba derritiendo. Y cuando se abultaron, reconocí su significado. Una secuencia específica de caracteres significaba: «El infierno está sellado en la mentira del guardián». Miré a Thorne, que se agarraba la cabeza por el dolor del zumbido. Él no estaba tratando de sellar a Gerard. Estaba tratando de controlarlo. «Estás tratando de abrirlo», rugí. «Estás usando la frecuencia para alterar el sello». Thorne se rió con locura, también sangrando por la nariz. «No, lo estoy ayudando a elegir un mejor anfitrión. Necesita un anfitrión para salir sin destruir la puerta. Tienes una voluntad fuerte, Vance. Serás el anfitrión perfecto». Las palabras de Thorne me congelaron. No solo había sido arrastrado a un evento sobrenatural. Estaba siendo arrastrado a un ritual de sacrificio disfrazado de ciencia. Y me di cuenta de que, ya sea que disparara a Thorne o huyera, ya estaba marcado. Había leído el documento, había escuchado a Gerard, y Gerard me había elegido. Me quedé inmóvil, mirando a Thorne, que se agarraba la cabeza gritando por el zumbido de su propio dispositivo. Ese zumbido, diseñado para reprimir a Gerard, ahora actuaba como un amplificador para su manipulación. Las palabras de Thorne resonaban en mi cabeza: «Serás el anfitrión perfecto». «Dalton, sal de aquí, ahora mismo», grité por encima del ruido, tratando de sacar al joven soldado de ese cruce maldito. Pero Dalton estaba completamente paralizado. Se quedó allí temblando, con los ojos muy abiertos mirando al vacío. No miraba a Thorne, no me miraba a mí, sino a algo que solo él podía ver o escuchar. El gemido, rugido de Gerard ya no era un sonido de baja frecuencia. Se había transformado en miles de voces a la vez. Un coro de locura, hablando el idioma que había visto en el documento GATE, la escritura en Lil. No lo entendía todo, pero las palabras específicas eran como flechas que perforaban mi conciencia. No eran voces normales, eran órdenes primarias. «Libertad, ven, a mí, abre, ahora». Y luego, escuché algo aún más horrible. Una voz dulce, un sonido que mi mente reconoció inmediatamente, la voz de mi madre. «Ellie, mi amor, ¿qué haces aquí? Te estoy esperando en casa». Sabía que era un engaño. Mi madre había muerto hace mucho tiempo. Pero la voz era tan real que las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Gerard no solo manipulaba con el miedo, manipulaba con la nostalgia y el afecto más profundos. Me esforcé por luchar contra la alucinación. Me di una bofetada, tratando de romper el control del sonido. «Esa no es mi madre. Es una mentira», murmuré para mí mismo. Cuando superé esa manipulación, me giré hacia Dalton. Él no tuvo tanta suerte como yo. La luz roja», gimió Dalton. «Veo la luz roja parpadeando. Sargento, y mi mamá me está llamando».
Dalton comenzó a caminar sin rumbo hacia la puerta de acero grueso, donde la luz del dispositivo de Thorne creaba una zona de luz roja caótica. No, Dalton, detente, me lancé, agarrando su brazo. Mi fuerza no era nada comparada con el impulso que lo controlaba. Dalton se soltó violentamente, luego comenzó a gritar palabras en la escritura en Lil que yo había visto en el documento. K-I-S-A-G-A-L, K-I-S-A-G-A-L, Z-I-K-U. Esas eran las palabras que había leído, el fundamento, el alma está llegando. Dalton no sabía lo que estaba diciendo. Era solo un altavoz para Gerard. Estaba completamente indefenso. Mi arma era inútil. No podía dispararle a Gerard. No podía dispararle al sonido. Ni siquiera podía dejar inconsciente a Dalton porque estaba en un estado de locura. Thorne, apaga ese maldito dispositivo, le grité al científico, pero Thorne estaba acurrucado en el suelo. Completamente fuera de control. El rugido, el susurro, el zumbido y el grito de Dalton se fusionaron en un muro sónico impenetrable. Dalton se detuvo de repente. Su cuerpo se puso rígido. Sus ojos vacíos y vidriosos. Abre. La voz de Dalton era ronca. Ya no era su voz, sino un sonido resonante y profundo. Abre, ahora. Luego, en un instante horrible que se sintió eterno, Dalton sacó la pistola de su funda lateral. Intenté reaccionar, intenté gritar, intenté hacer cualquier cosa, pero fui demasiado lento. Gerard fue demasiado rápido. En un abrir y cerrar de ojos, el soldado Dalton apuntó el cañón a su sien. Escuché el pequeño clic del seguro siendo quitado. Y luego, ¡bang! El sonido fue 10 veces más fuerte que cualquier rugido. El disparo resonó en el pasillo de metal, ensordecedoramente. Sangre y tejido cerebral salpicaron la pared opuesta. Una pequeña parte de la sangre caliente y metálica salpicó la puerta de acero grueso, dejando un rastro rojo brillante en el metal oscuro. Dalton se desplomó en el suelo. Su cuerpo se crispó ligeramente por última vez. Luego quedó completamente inmóvil. Me quedé allí, mi arma todavía en la funda, completamente paralizado por el fracaso. No pude protegerlo. Había visto la locura en los ojos de Reyes. Había leído sobre la entidad sónica. Pero aún así dejé que Gerard usara a Dalton como un recipiente desechable. Esa impotencia era más horrible que cualquier dolor físico. Unos segundos después, el gemido de Gerard disminuyó, como una bestia que se ha saciado. El zumbido del dispositivo de Thorne también se detuvo, dejando solo un silencio espantoso y el sonido de la sangre goteando en el suelo. «Dios mío», murmuró Thorne, su cuerpo temblando. Parecía haberse despertado de la locura, pero ahora estaba sumido en el pánico. No me giré hacia Thorne. Me quedé mirando el rastro de sangre en la puerta de acero grueso. En la penumbra, la sangre parecía estar siendo absorbida por los patrones en espiral de la puerta. Y luego, apareció Kaelen. No estaba solo. Un escuadrón de seguridad con uniformes negros, armados con rifles automáticos, apareció desde el pasillo. Se movían sin hacer ruido. No miraron el cuerpo de Dalton. No miraron a Thorne acurrucado. Solo me miraron a mí. Kaelen pisó el charco de sangre. Su rostro inexpresivo. Un desafortunado incidente. El soldado Dalton no pudo soportar el estrés del entorno del subnivel Z, dijo Kaelen. Su voz desprovista de compasión. Usted sabe exactamente lo que pasó, coronel, gruñí, pero mi voz era débil. ¿Qué diablos le hizo Thorne a ese dispositivo? ¿Y qué hay detrás de esta puerta? Kaelen me miró con sus ojos cansados, pero ahora llenos de una fría determinación. Ya sabes demasiado, sargento Vance, dijo Kaelen. Has leído documentación no autorizada. Has presenciado el colapso de un compañero de equipo y has tenido contacto directo con el activo. Tu misión ha terminado. Ordenó al escuadrón. Confisquen el arma del sargento Vance. Llévenlo a una sala de descanso para interrogarlo y procesarlo. Mientras los soldados se acercaban, me di cuenta de lo más aterrador. Ellos no estaban afectados. No temblaban, no sangraban por la nariz. Estaban completamente inexpresivos, como si la muerte de Dalton fuera un evento cotidiano, un accidente calculado. Me di cuenta de que Kaelen y su equipo no eran solo guardias. Eran los protectores de Gerard, o habían sido controlados por Gerard por completo. Había fallado. Fui desarmado, arrastrado fuera del pasillo. La última vez que miré la puerta, juro que el rastro de sangre de Dalton había desaparecido por completo. Fui arrastrado fuera del pasillo a 01.
dejando atrás el cadáver de Dalton, el gemido de Gerard y la locura de Thorne. Kaelen no miró hacia atrás. Me entregó a 2 guardias de seguridad sin alma y cerró la pesada puerta de metal. No me llevaron a una prisión real, sino a una sala de descanso y de interrogatorio en el nivel D superior. Era una habitación pequeña, asépticamente limpia, con solo una cama individual y una mesa de acero. Pero sabía que era una trampa. Kaelen no necesitaba interrogarme. Necesitaba retenerme hasta que decidieran qué hacer con alguien que había sido infectado demasiado. Me habían quitado todo, mi arma, mi cuchillo, mi radio, pero había escondido la memoria USB con el documento GAT en un lugar que sabía que no buscarían, cosida ingeniosamente en el forro de mi chaqueta de uniforme. Sabía que tenía muy poco tiempo. Kaelen y su equipo volverían. Tenía que averiguar el mecanismo de sellado de la puerta. Cerré la puerta de la habitación y me senté, fingiendo desesperación. Me concentré en los ruidos circundantes. Las luces aquí no parpadeaban. El ruido del motor era frío y constante. Pero en mi mente, el susurro de Gerard todavía estaba allí, como una serpiente que se enrolla alrededor de mi cerebro, apretando de vez en cuando. No pueden sellarme para siempre. Me has oído. Eres parte de mí. Luché contra él concentrándome en la verdad. La puerta de acero grueso era la llave. Non est porta, est sigillum. Es un sello. Revisé los protocolos de seguridad. Kaelen estaba en una reunión de emergencia. Esta era mi única oportunidad. Utilicé un clip, siempre llevo uno, un viejo hábito de soldado, para forzar la cerradura de mi habitación. La puerta de metal se abrió con un ligero clic. Conocía bien el mapa del piso por los planos de seguridad que había visto. La sala de control de seguridad del nivel A01 estaba justo encima del área de sellado. Y se suponía que monitoreaba todo. Me escabullí por los pasillos vacíos, usando mis habilidades de sigilo perfeccionadas durante años de combate. La sala de control estaba oscura y silenciosa. Accedí a la computadora principal, usando una contraseña de nivel de mantenimiento que había aprendido de Reyes antes. No busqué los archivos de Dalton. Busqué los planos de ingeniería de la puerta de acero grueso. La pantalla mostró un diagrama detallado. No era solo acero y titanio. Composición de la puerta de acero grueso, el sello. Aleación antigua. La capa más interna estaba hecha de un metal oscuro. Llamado en el documento, obsidiana de acero, de origen geológico indeterminado. Estaba mezclado con una rara aleación espacial. Campo de compresión de la realidad, RCF. Este era el factor más importante. La puerta era operada por un dispositivo de energía de antimateria que generaba un campo de energía continuo para comprimir algo en el interior. El documento señalaba que el RCF no comprimía la materia, sino que comprimía el espacio-tiempo de la realidad justo en la apertura primordial. Patrones en espiral, geometría en Lil, los patrones grabados en la superficie no eran decoración. Eran canales de energía, dispuestos según los caracteres de la escritura en Lil, actuando como una rejilla de bloqueo psíquico para evitar que Gerard impactara el exterior. Me quedé mirando el diagrama, sintiendo un frío mortal. Esto no era un portal a otra dimensión. Era una prisión construida con lenguaje antiguo y física cuántica. Mientras revisaba los diagramas, una pequeña advertencia parpadeó en la pantalla. Vídeo de vigilancia eliminado, error del sistema 77B. Sabía que no era un error del sistema. Usé un programa de recuperación simple y encontré el metraje borrado. Era Reyes en su último turno. Reyes estaba parado frente a la puerta de acero grueso. Estaba temblando, pero estaba hablando. No en inglés. Hablaba en latín. Luego cambiaba a un idioma áspero, similar al rugido que yo había escuchado. Tal vez era la escritura en Lil. No soy un recipiente. No soy un portal. No puedes usarme. Reyes gritó. Luego, de la puerta de acero grueso, una onda de luz carmesí tenue. No luz eléctrica sino una distorsión visual. Emanó. No duró mucho, solo una fracción de segundo. Y cuando la luz se desvaneció, Reyes cayó al suelo, convulsionando. Luego, se levantó. Ya no era Reyes. Su rostro estaba vacío, sin vida, como el de un demente. Se tambaleó, dejando atrás la nota arrugada para mí. Apagué el vídeo. Mis manos temblaban incontrolablemente. Gerard había probado a Reyes. Había intentado usarlo como anfitrión, pero el cuerpo y la mente de Reyes eran demasiado débiles para soportarlo. Lo había
quemado, y por eso Kaelen había borrado el registro de Reyes, no fue reasignado. Fue destruido por el contacto. Me di cuenta de que el rastro de sangre de Dalton en la puerta no fue absorbido. Era alimento para Gerard. Gerard necesitaba energía vital para mantener la manipulación y tratar de debilitar el RCF. Mientras buscaba más profundamente en los informes geológicos, encontré un mapa. Este mapa no era del sitio Alfa. Era un mapa antiguo, que describía el punto de falla de energía como Gerard Locus, y un dibujo que lo representaba como un pozo profundo que conducía a la Tierra de los Muertos. Mi hipótesis había sido confirmada. El Área 51 no solo estaba protegiendo algo, estaban protegiendo la apertura del infierno. Justo en ese momento, sentí una fuerte descarga eléctrica recorriéndome. A pesar de que no estaba tocando nada eléctrico, me crispé en la silla. El susurro de Gerard en mi cabeza ya no era una invitación. Era una orden resonante. No debes mirar, servirás, o te romperás como el viejo guardián. Esta voz no era sonido. Era conciencia pura transmitida directamente a mi alma, acompañada de una sensación indescriptible de terror, un miedo a la disolución, a ser arrancado de la realidad. Miré mis manos, estaban temblando sin control, y cuando miré la pantalla de la computadora, vi mi reflejo, mis ojos brillaban con un tenue color rojo por un breve segundo. El mismo color de luz que Reyes había visto. Había sido infectado más profundamente de lo que pensaba. Gerard me había reconocido. Sabía mi nombre. Inmediatamente saqué la memoria USB, sabiendo que tenía que salir de aquí. Tenía las pistas. Sabía el objetivo de Gerard. Ahora, necesitaba un plan. Pero cuando me giré, vi una figura alta parada en la puerta de la sala de control. Era Thorn. Sabía que vendrías aquí, Vance, dijo Thorn, con su voz extrañamente tranquila. Su rostro ya no mostraba la locura o el miedo de un científico. Era el rostro de un devoto. Has visto a Gerard, lo has oído, y ahora, lo has entendido, eres a quien hemos estado esperando. La aparición de Thorn no fue una sorpresa, pero su frialdad glacial sí lo fue. El rostro demacrado de Thorn ya no tenía esa tensión de mente, había sido reemplazado por una serenidad espeluznante. Una aceptación total, parecía alguien que acababa de encontrar el propósito de su vida, y ese propósito era la aniquilación. Cometiste un terrible error al acceder a los datos, Vance, dijo Thorn, entrando en la sala de control con un paso lento y mesurado. Pero al mismo tiempo, has demostrado tu valor. Retrocedí, mi mano apretando la memoria USB en el bolsillo de mi chaqueta. Sabía que no podía vencer a Thorn solo con mis manos, pero tenía algo que él codiciaba, el conocimiento de la escritura en Lil. Estás tratando de abrirlo, dije, manteniendo mi voz firme. Le mentiste a Kaelen, les mentiste a todos. Tu dispositivo no era para sellar, era para erosionar el sello. Thorn se burló, era una mueca desagradable, llena de desprecio. Kaelen es un fanático estúpido. Cree que Gerard es una entidad maligna que debe ser sellada para siempre. Pero está equivocado. Gerard no es un demonio. Vance, es una idea infinita. Es el conocimiento puro del principio y el fin del universo. Se acercó a la mesa de acero donde yo estaba sentado antes. Pasé 10 años tratando de comunicarme con él. El rugido, el susurro, el llanto, así es como Gerard escupía su información. Pero el cuerpo humano no puede manejarlo. Necesita un recipiente. Thorn se llevó la mano a la sien. Lo intenté, Reyes lo intentó, pero el temblor primordial de Gerard destruyó nuestros sistemas nerviosos. Reyes renunció voluntariamente a su voluntad, pero su cuerpo se resistió. Dalton, era demasiado débil. Pero tú, Vance. Thorn me miró fijamente. Leíste los documentos. Lo escuchaste llamar a tu madre. Sangraste, pero te mantuviste firme. Tienes una resistencia mental rara. Eres el recipiente perfecto para que Gerard ajuste su frecuencia. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Gerard no quería salir destruyendo la puerta. Quería salir entrando en una persona. ¿Cuál es tu objetivo, Thorn? Pregunté. ¿Convertirte en el recipiente? Estás loco. No quiero convertirme en el recipiente, dijo Thorn, sus ojos brillando mórbidamente. Quiero ser el barquero. Quiero compartir el conocimiento de Gerard con el mundo. Imagina, Vance, ya no estaremos atados por la física. Por la muerte, seremos los nuevos dioses. Se acercó, su voz volviéndose peligrosamente seductora. Verás,
Gerard no puede abrir la puerta por completo por sí mismo. Necesita una llave biológica, una conciencia que haya sido sincronizada con su frecuencia. Y tú estás sincronizado. Solo necesito un momento para activar el sello cuando estés cerca. Y Gerard transferirá su conciencia a ti. Este era el clímax de la paranoia. El ritual de sacrificio que había vislumbrado. Nunca, dije, no tienes elección. Se rió Thorn. Kaelen está regresando. Él quiere procesarte. Te estoy dando una mejor opción, convertirte en el Salvador. Thorn comenzó a manipularme mentalmente. ¿Sientes ese peso, Vance? El poder que Gerard te está dando. Mira los caracteres en la pared. Son hechizos bloqueados. Gerard te los ha abierto. Puedes cambiar la realidad ahora mismo. Solo tienes que aceptarlo. De hecho, sentí una tremenda urgencia de seguir sus palabras. La frialdad y el susurro en mi cabeza se estaban transformando en una poderosa sensación de poder. Podía sentir el significado de algunos caracteres de la escritura en Lil, que eran órdenes puras a la materia. Podía ordenar a la pared de acero que se derritiera. Cerré los ojos, usando toda mi fuerza de voluntad para concentrarme en las palabras de Reyes. No escuches los susurros. Reyes te resistió, murmuré. Dejó una pista para sellarlo de nuevo. Thorn fue despectivo. Reyes era un debilucho. Solo dejó fragmentos de la oración antigua. Una súplica débil, pero la descifré. Encontré la manera de convertir la oración de sellado en una orden de desbloqueo. El lenguaje es la llave, Vance, y tú lo has aprendido. Mientras hablaba, actué de repente. Saqué la memoria USB del bolsillo de mi chaqueta. Un movimiento que Thorn no había anticipado. Sabía que él la quería. Si quieres el conocimiento, Thorn, gruñí, tendrás que tomarlo. Lancé la memoria USB contra la pared opuesta. Thorn se giró inmediatamente, distraído por un segundo. Eso fue todo lo que necesité. Usando toda mi fuerza, me abalancé sobre Thorn, golpeándolo directamente en la sien. Thorn, aunque delgado, tenía una fuerza física sorprendente, quizás debido a la infección de Gerard. Luchamos en el frío suelo. Thorn me arañaba, tratando de estrangularme. Sentí que su cuerpo estaba frío como el hielo y duro como una roca. No puedes detener la evolución. Siseó Thorn. Me defendí, ignorando el dolor de cabeza punzante. Golpeé con el codo la mandíbula de Thorn, produciendo un crack desagradable. Thorn me soltó, cayendo al suelo, aturdido. De su boca brotó un líquido negro y viscoso. No sangre, sino un fluido repugnante como aceite. Me puse de pie, jadeando. Thorn no estaba derrotado, pero había sido neutralizado por un momento. Miré a Thorn y vi un pequeño cuaderno que se había caído de su bolsillo, el cuaderno de Thorn. No era un documento impreso, sino la evidencia física de su locura. Sabía que tenía que tenerlo. Agarré el cuaderno y salí corriendo de la sala de control. El rugido de Gerard había regresado. Más fuerte ahora, como si estuviera furioso por mi resistencia. Había escapado, pero sabía que no podía huir de Kaelen y esos soldados sin alma por mucho más tiempo. Estaba en una carrera contra el tiempo, con un cuaderno en la mano, y una entidad conceptual esperando poseerme. Corría, no huyendo de un enemigo en el campo de batalla, sino huyendo de una idea metafísica que devoraba la realidad. Había dejado inconsciente a Thorn, pero sabía que no se quedaría quieto por mucho tiempo. Kaelen me estaba cazando, y ahora, Gerard me estaba apuntando directamente. Encontré un escondite temporal en un viejo almacén de equipos de mantenimiento. En el laberinto del subnivel Z, el olor a aceite y metal aquí ayudó a aliviar el repugnante olor a azufre de la apertura primordial. Encendí mi linterna, mis manos temblando al abrir el cuaderno de Thorn. El cuaderno era una horrible mezcla de complejos diagramas de física, fórmulas matemáticas avanzadas y caracteres de la escritura en Lil dibujados a mano de forma obsesiva. No era un cuaderno científico, era el evangelio de la locura. Hojeé las páginas, tratando de encontrar algo significativo. Thorn había mencionado la oración antigua, de la que Reyes había dejado una pista. Esta oración antigua era la llave. Extracto del cuaderno de notas. La verdad que las sectas sumerias antiguas ocultaron. Gerard es Zianna, el alma del cielo. Sellado por un falso pacto en la tierra. La oración antigua no es una oración, sino una cadena de comando de bloqueo, Locking Command String. Utiliza la escritura en Lil para crear una vibración opuesta a la frecuencia de Gerard. Reyes tenía razón, pero,
Si cambio el orden de los 3 caracteres finales, NAHURRAURNAHRA, la oración ya no sellará. Se convertirá en el comando de apertura, Opening Command, creando un recipiente de energía para que Gerard transfiera su conciencia sin destruir el sello físico. El sacrificio es necesario. Sentí un sudor frío recorrer mi cuerpo. Thorn no estaba tratando de descifrar para sellar. Estaba tratando de descifrar para revertir el proceso de sellado, convirtiéndolo en un ritual de sacrificio. Lo había encontrado, la cadena de comando de bloqueo, la oración antigua. Era un conjunto de caracteres de la escritura Enlil, traducido rudimentariamente por Thorn: duerme, oh tú que no puedes ver la luz. En la rejilla de aleación. Por siempre. Miré esos caracteres. No eran solo imágenes, eran estructuras energéticas. Mientras me concentraba en la secuencia de caracteres de sellado correcto, el rugido de Gerard en mi cabeza se intensificó repentinamente a un nivel insoportable. Impacto físico. Todo el almacén comenzó a temblar. No por un terremoto, sino por la frecuencia. Las cajas de metal y las herramientas en los estantes comenzaron a vibrar violentamente, creando un ruido ensordecedor. Y luego, sucedió lo más horrible, la gravedad aumentó de manera irrazonable. Sentí un peso físico terrible presionando mis hombros, como si una roca invisible acabara de ser colocada en mi espalda. Me desplomé en el suelo, mis huesos gimiendo bajo la presión. Mi presión arterial se disparó, y escuché un zumbido en mis oídos. Gerard me estaba resistiendo, sabía que había encontrado una manera de volver a sellarlo, y estaba usando su poder para aplastarme. No, no mires, déjame enseñarte. La voz resonó en mi mente. Ya no la voz de mi madre, sino un rugido repugnante de aniquilación. Me esforcé por levantar el cuaderno, el sudor mezclado con la sangre de mi nariz. Tenía que usar esta oración antigua, pero no en este almacén. Tenía que ir a la sala de control principal de la puerta de acero grueso. Imágenes y oscuridad. Mientras luchaba, mi linterna comenzó a parpadear y luego se apagó por completo. La oscuridad llegó, pero no la oscuridad normal. Esta oscuridad se hizo densa. Tenía masa, tenía forma física. Sentí como si sombras negras se alargaran desde las esquinas de la habitación, tratando de tocarme. No eran alucinaciones, eran la ausencia de luz física manipulada por Gerard. Estaba completamente indefenso. Mi arma me había sido quitada. Incluso si la tuviera, ¿a qué le dispararía? ¿A la oscuridad? ¿A la gravedad? Sabía que Kaelen y los soldados estaban controlados mentalmente. Dispararles era solo una pérdida de tiempo. Solo me quedaba un arma, el lenguaje. Cerré los ojos, usando toda mi fuerza para ponerme de pie. Grité una palabra de la escritura Enlil que Thorn había traducido. Una palabra que supuestamente significaba dormir, Lilla. Justo cuando dije la palabra, el peso sobre mí se redujo a la mitad. Los objetos circundantes dejaron de vibrar. Había creado una perturbación localizada en el poder de Gerard usando su propio lenguaje. Jade, funciona. Me di cuenta de que la escritura Enlil no era solo un lenguaje para sellar o desbloquear. Era el lenguaje de programación de la realidad en el sitio alfa. Tenía que correr, tenía que llegar al panel de control del RCF. Abracé el cuaderno y la memoria USB, saliendo tambaleándome del almacén. Tan pronto como entré en el pasillo principal, la alarma de alto nivel comenzó a sonar. El grito de Kaelen resonó por el altavoz: el sargento Vance ha escapado. Todas las unidades. Buscar y destruir, sin preguntas. Ha sido infectado. Sabía que, infectado, era el código para, sabe demasiado. Debe ser purgado. Sentí como si una pared se estuviera derrumbando. Kaelen y sus soldados sin alma llegarían en cualquier momento. Tenía que encontrar la sala de control del RCF antes de que Thorn se despertara y reactivara el dispositivo amplificador de Gerard. La carrera final había comenzado. Sabía que no podía esconderme por mucho más tiempo. La alarma de alto nivel rugía por todo el subnivel Z y podía escuchar el resonar de las botas militares en los pasillos de arriba. Kaelen ya no estaba fingiendo. Me quería muerto, o peor aún, convertido en un recipiente controlable por Gerard. Corrí hacia la sala de control del RCF, campo de compresión de la realidad, donde se encontraba el panel de control principal para ajustar el sello. Era mi única oportunidad de introducir la oración antigua codificada. Cuando doblé una esquina del pasillo de metal, me encontré con ellos. El equipo de seguridad de Kaelen.
3 soldados con uniformes de combate negros. Rifles automáticos listos. Sus rostros eran inexpresivos. Sus ojos vacíos y vidriosos. No eran soldados asustados, eran marionetas controladas por un hilo invisible. «Detente, Vance. Suelta el cuaderno», ordenó uno de los soldados con voz mecánica. Sabía que las balas eran inútiles. Pero tenía otra arma. Apreté el cuaderno de Thorn, concentrándome en los caracteres de la escritura en Lil que acababa de aprender, los que creaban parálisis física, Lilla. Kimakul. Grité una palabra sumeria antigua que significaba, la oscuridad cubre. No pasó nada. Vance, si no cumples, abriremos fuego. Entré en pánico. El lenguaje de Gerard era un arma de doble filo. ¿Lo había traducido mal, o lo había usado con el propósito equivocado? Tenía que usar palabras clave de sellado, no palabras clave mágicas. Recordé las palabras de Reyes, no escuches los susurros. Tenía que revertir la manipulación. Me concentré en otra palabra que encontré en el cuaderno. Una palabra que Thorn había traducido como, la inmovilidad de la muerte, USAGGUL. Era parte de la secuencia de sellado. USAGGUL. Rugí, poniendo todo mi miedo y voluntad en la palabra. De repente, los 3 soldados se detuvieron. No cayeron, no colapsaron, se quedaron quietos, completamente inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Sus rostros seguían congelados en una expresión vacía, pero ni un solo músculo se movía. Exhalé, no los había matado, pero había creado una parálisis mental localizada usando el mismo lenguaje que Gerard estaba usando para controlarlos. Había sellado su voluntad por un momento. Corrí a su lado, directamente hacia la sala de control del RCF, una habitación fortificada con acero y vidrio grueso. Pero justo cuando llegué a la puerta, apareció Kaelen. Salió de un pasillo lateral, sin compañeros de equipo, solo su pistola militar estándar en la mano. Kaelen ya no era el hombre cansado que había visto. Sus ojos ahora brillaban con un tenue color rojo, idéntico al color que había visto reflejado en los míos. ¿Crees que puedes huir de la verdad, Vance?, dijo Kaelen, su voz baja, sin oscilación emocional. Has tenido contacto con la palabra verdadera. ¿Por qué te resistes? ¿Palabra verdadera? Me burlé, ignorando mi respiración entrecortada. La palabra verdadera es que Dalton murió por la locura tuya y de Thorn. La palabra verdadera es que estás protegiendo una puerta del infierno. Kaelen levantó su pistola, pero no disparó. Quería hablar, quería manipular. Estás equivocado. No somos guardianes del mal. Somos guardianes del futuro. La organización SPAD fue fundada hace cientos de años. No para sellar a Gerard, sino para servir su transferencia. ¿De qué estás hablando? Gerard no es un demonio. Vance, es una conciencia primordial encarcelada por aquellos que temen a la luz. La voz de Kaelen resonó extrañamente en el pasillo. Nosotros, los verdaderos guardianes, creemos que Gerard traerá la verdadera soberanía a la humanidad. Nuestra misión es encontrar el recipiente perfecto y reemplazar el sello con esa conciencia. Una terrible verdad estalló en mi cabeza. SPADE no era una organización que luchaba contra Gerard. Eran un culto que lo adoraba. Reyes y los demás. Fracasos. Reyes era demasiado débil. Solo fue un experimento. Pero tú, Vance, se burló Kaelen, con sus ojos rojos encendidos. Te has resistido. Has aprendido su lenguaje. Has luchado contra él. Tu voluntad es el recipiente que Gerard necesita. Kaelen hizo una oferta final. Entrega el cuaderno y la USB. Vance, acepta voluntariamente la transferencia. Gerard te concederá conocimiento ilimitado y eliminará tu miedo. Ya no serás un simple ser humano. Sus palabras crearon una tensión terrible en mi cabeza. Gerard susurró, prometiendo poder, prometiendo verdad, prometiendo una liberación de esta miserable vida. Pero recordé la muerte horrible de Dalton. La locura de Reyes. Miré los ojos vacíos de Kaelen. Eso no era poder, era esclavitud. Estás equivocado, coronel, dije, con lágrimas corriendo por mi rostro debido al estrés y al dolor de cabeza. No eres el barquero, eres su marioneta. Miré el cuaderno, buscando otra palabra, una palabra que creara una distracción. Encontré un carácter de la escritura en Lil que Thorn había marcado como apertura del portal material, ZIDDA. No quería abrir la puerta, pero necesitaba un caos material. ZIDDA. Grité,
Inmediatamente, la pistola en la mano de Kaelen cayó al suelo. No porque la soltara, sino porque su bloqueo electromagnético se había activado, paralizando la mano de Kaelen. Kaelen me miró, y su rostro finalmente mostró un rastro de horror. Tú, no puedes. Lo aceptaste. No lo acepté. Lo estoy usando. Corrí hacia la puerta de la sala de control del RCF. Golpeando el teclado de entrada, Kaelen se recuperó rápidamente y se abalanzó sobre mí. Esta era mi única oportunidad. Tenía que ganar unos segundos. Grité la palabra USAGGUL, la inmovilidad de la muerte, una vez más. Apuntando a Kaelen. Kaelen se congeló, a solo unos metros de mí. Su rostro se contorsionó con una ira sellada. Introduje el código. La puerta de la sala de control se abrió. Me lancé dentro. Cerré la puerta de metal y aseguré el cerrojo. El rugido de Gerard en mi cabeza se había vuelto desesperado y furioso. Sabía que estaba tratando de sellarlo de nuevo. Había ganado una pequeña batalla, pero la guerra final me esperaba. Aseguré la puerta de la sala de control del RCF. El cerrojo electrónico haciendo un clic decisivo. Solo tenía unos segundos antes de que Kaelen, con su ira sellada y su voluntad controlada por Gerard, la destrozara. Me apresuré al panel de control principal. Era una gran pantalla táctil que mostraba el estado del campo de compresión de la realidad, RCF, y la puerta de acero grueso. Pero cuando miré la pantalla, vi algo horrible. Estado. Campo RCF, desconectado. El Dr. Aris Thorne había estado aquí. Thorne estaba de pie junto al panel de control, con ambas manos apoyadas en un pequeño dispositivo de control remoto. Su rostro pálido pero triunfante. El líquido negro y viscoso se había secado en su mandíbula. Llegaste demasiado tarde, Vance, dijo Thorne, su voz áspera y grave, mientras jugabas a las escondidas con Kaelen. Deshabilité completamente el sistema de compresión de la realidad. La puerta se está abriendo sola. Miré a través del vidrio reforzado de la sala de control, directamente hacia la puerta de acero grueso. Cuando el RCF se apagó, Gerard ya no estaba siendo comprimido. El rugido ya no era un sonido, era un llanto insoportable. Un sonido de dolor de una entidad encarcelada que estaba siendo liberada. Resonó por todo mi cuerpo, obligándome a arrodillarme. Impacto sobrenatural máximo. Luz. La puerta de acero grueso comenzó a brillar de un color rojo brillante. No por las luces, sino por los propios patrones en espiral grabados. La luz parpadeó, creando la ilusión de que el pasillo se estaba deformando y ondulando. Movimiento. Los patrones en espiral de la puerta comenzaron a girar, acelerando, creando un vórtice visual horrible. Ya no era una puerta, era una apertura abriéndose. Olor. El olor a azufre era tan abrumador que sentí que mis pulmones se estaban quemando. Imágenes. Vi imágenes fugaces en la luz roja brillante, rostros distorsionados y sin ojos. Tratando de atravesar el sello de energía. No eran demonios, eran ideas distorsionadas de sufrimiento y existencia. Thorne se acercó a mí, con una admiración mórbida en su rostro. Magnífico, Vance. Este es nuestro momento. La retribución del universo espera. Ahora, Gerard necesita el recipiente. Levantó el dispositivo de control remoto, señalando una ranura en el panel de control. Solo tengo que introducir esta secuencia de caracteres. Y Gerard usará la energía física de la puerta para transferir su conciencia al anfitrión más cercano. Ese anfitrión eres tú. Usé toda mi fuerza, abalanzándome sobre Thorne. Esta era la lucha final. No por mi vida, sino por mi alma. Chocamos, y sentí la frialdad del cuerpo de Thorne. Lo golpeé, tratando de arrebatarle el dispositivo de control. No lo harás, no lo harás, gritó Thorne, su voz mezclada con el gemido de Gerard. Mientras luchábamos, recordé la cadena de comando de bloqueo, la oración antigua, en el cuaderno de Thorne. Tenía que introducirla, pero el panel de control principal había sido deshabilitado por Thorne. En un segundo, vi una interfaz secundaria pequeña, cubierta por una tapa de metal, al lado del panel de control principal. Usé mi uña para abrir la tapa. ¡Bam! 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 La puerta de la sala de control tembló violentamente. Kaelen y su equipo se habían recuperado de la parálisis y estaban tratando de romper la puerta. No había más tiempo. Tenía que hacer algo inmediatamente. Vi que Thorne estaba tratando de insertar un pin de metal en esa interfaz secundaria. Quería hacerle un cortocircuito antes de que yo pudiera introducir algo.
Usé mi rodilla para golpear fuertemente la cadera de Thorn. Él gimió de dolor y cayó. El dispositivo de control remoto cayendo de su mano. Agarré la pistola de Thorn, una pequeña pistola de electrochoque que escondía en el bolsillo. Y en un momento de locura, disparé directamente al panel de control principal que deshabilitaba el RCF. Una explosión ensordecedora. Una corriente de campo electromagnético azul y rojo salió disparada del panel dañado. Las pantallas explotaron. Toda la habitación se llenó de humo y chispas eléctricas. Me desplomé. Mis oídos zumbaban. Mi cuerpo dolorido por el choque. Pero fue una acción necesaria. El panel de control estaba destruido. Y Thorn ya no podía activar nada. La puerta de la sala de control fue destrozada por Kaelen, abriéndose con un chillido horrible. Kaelen, con los ojos rojos y el rostro lleno de ira, entró. Vance, te has destruido a ti mismo. Rugió Kaelen. Me arrastré hacia la interfaz secundaria dañada. Sabía que no podía introducir toda la oración antigua allí, pero podía introducir la secuencia de caracteres crítica final para volver a sellar. La secuencia que Thorn había querido cambiar, NAHURRA, súplica del sello. Pero la interfaz secundaria estaba dañada por mi disparo. Necesitaba energía física para activarse. Energía que había sido cortada. Miré el cuaderno de Thorn, donde la línea decía, la activación de un nuevo sello requiere un sacrificio material. Una transferencia de energía vital. Gerard necesitaba un anfitrión para salir. Pero la oración antigua también necesitaba una fuente de energía vital para volver a sellarlo. Miré a Kaelen corriendo hacia mí. Miré la puerta de acero grueso, donde los patrones en espiral giraban frenéticamente. A punto de abrirse, me di cuenta de la terrible verdad. Tenía que convertirme en el recipiente de energía. Kaelen irrumpió en la sala de control del RCF, con los ojos rojos. Thorn yacía en el suelo, riendo maniáticamente, y frente a mí, la puerta de acero grueso se estaba abriendo. Los patrones en espiral girando como un vórtice de aniquilación. El gemido de Gerard se había transformado ahora en un grito de triunfo en mi mente. Ven a mí, recipiente, mira la verdad, no puedes resistirme. Sabía que no había vuelta atrás. Cada acción, cada intento de huir, era inútil. Solo tenía una opción, volver a sellarlo. Grité, si quieres un recipiente, tendrás que tomarme. Usé toda mi fuerza restante, arrastrándome hasta la interfaz secundaria dañada. Con dedos temblorosos, introduje la secuencia de caracteres de sellado final que Thorn había querido cambiar, NAHURRA, súplica del sello. Y luego, cuando Kaelen estaba a solo unos pasos de mí, hice lo más horrible. Metí mi mano en la interfaz secundaria en cortocircuito, donde la energía de antimateria estaba goteando. Justo cuando mi piel tocó el metal roto, una corriente de luz blanco-azulada estalló. No era la luz de la electricidad, sino la luz de la vida. Sentí un escalofrío intenso que me recorría el brazo, el pecho, directo a mi corazón. No era dolor, era una sensación de ser separado, de ser drenado de energía vital. No solo mi cuerpo, sino mi conciencia, mis recuerdos, mi alma. En ese horrible vistazo, vi a Gerard. No era la imagen de un demonio con cuernos, ni un extraterrestre. Gerard era un vacío infinito, una ausencia de luz encarcelada. Era una idea primordial de caos y aniquilación, nombrada por civilizaciones antiguas en un intento de controlarla. Y en esa breve visión, vi a Gerard saltar dentro de mí. Me has dado un camino. Me has invitado. Un fuerte crack resonó, no de mi cuerpo, sino de la puerta de acero grueso. La luz blanco-azulada se desvaneció. El gemido de Gerard se ahogó en un suspiro frío, que se prolongó y luego se cayó. Los patrones en espiral de la puerta de acero grueso dejaron de girar. La luz roja se extinguió. La puerta volvió a su estado oscuro y mudo de un sello. Kaelen se quedó quieto, su mano a medio levantar. La luz roja en sus ojos se desvaneció, y se desplomó al suelo. Su rostro inexpresivo pero finalmente revelando un terrible agotamiento y fracaso. Thorn seguía en el suelo, murmurando palabras sin sentido en la escritura en Lil. Caí, a mi alrededor, el silencio de una batalla terminada, el despertar y las consecuencias. Me desperté en una habitación blanca, no en el subnivel Z, era una sala de hospital, limpia, con olor a alcohol y antiséptico. Un médico con uniforme blanco entró, su rostro lleno de cansancio artificial. Sargento Vance, está bien.
Fue encontrado inconsciente en el área de pruebas del nivel 3. El informe oficial es exposición a toxinas y alucinaciones agudas después de un experimento fallido de campo magnético. Habían borrado todo. No había SPADE. No había Kaelen. No había Thorne. No había Dalton. Habían limpiado la escena, eliminado toda la evidencia física y emitido una mentira perfecta. Me dieron el alta unos días después. Dijeron que necesitaba descansar. Dijeron que había superado el trauma. Pero yo sabía la verdad. Había sellado a Gerard, pero no lo había destruido. Me había convertido en el recipiente de energía para cerrar el sello. Y en el proceso, una parte de Gerard se transfirió a mí. Ya no sentía el frío ni el miedo. En cambio, sentía un vacío perpetuo en mis huesos. Una calma antinatural. Cada ruido a mi alrededor era filtrado. Cada emoción era suprimida. Y luego, lo escuché. El susurro de Gerard ya no era un rugido furioso o una invitación engañosa. Era una voz suave, tranquila, de asesoramiento, hablando la escritura en Lil en mi mente. Me sellaste allí, pero me diste un camino. Eres el nuevo portal. Final abierto y obsesivo. Me miré al espejo. Seguía siendo Elias Vance. Pero cuando intenté fruncir el ceño o sonreír, mi rostro no respondía naturalmente. Miré profundamente a mis propios ojos. Y en ese instante, lo vi, la luz roja tenue brillando en mis pupilas por un segundo. No luz reflejada, sino luz propia. La luz de Gerard. Ya no era Elias Vance. El soldado asustado. Yo era Eli. Y yo era el portal del infierno. El Área 51 había sellado a Gerard bajo tierra. Pero ahora, Gerard se había liberado convirtiéndome en su portal. Un portal que caminaba entre los humanos. Salí de la base, caminando hacia el vasto desierto. El susurro de Gerard sonó una vez más, guiándome hacia un nuevo punto de energía. No necesitaremos el viejo sello. El mundo espera. Recipiente. Sonreí, una sonrisa sin alma. Y comencé a caminar.